Una luna de miel. Se supone que es uno de los momentos más mágicos en la vida de una pareja, una oportunidad para escapar de la realidad, relajarse bajo el sol, quizás saborear bebidas bajo las palmeras ondulantes en alguna costa tropical. Pero, ¿qué sucede cuando esa escapada de ensueño se convierte en una pesadilla viviente? Cuando, en lugar de amor y risas, se transforma en una historia de traición, tragedia o incluso asesinato. Esta es la historia de Isabela Rodríguez, más tarde conocida como Isabela Hellman. Nacida en 1975 en Colombia, un país donde el español es el pulso de la vida diaria. Desde joven, Isabela soñaba con algo más grande, el sueño americano. Estudió inglés por su cuenta, escuchando canciones en la radio, leyendo libros y practicando palabras hasta zen. Isabela finalmente se mudó a Florida, donde construyó una vida para sí misma. Se convirtió en agente de bienes raíces, ayudando a otras familias de habla hispana a encontrar hogares, creando un lugar en un país que una vez sintió tan lejano. En febrero de 2002 se casó con un hombre llamado William Hellman, pero la suerte no estaba exactamente de su lado. Lo que parecía un nuevo comienzo rápidamente se convirtió en años de tensión y discusiones constantes. 10 años después, su matrimonio se estaba desmoronando. Tras innumerables peleas y un resentimiento creciente, finalmente decidieron divorciarse, un proceso que se prolongó durante 2 largos años. Sin embargo, durante ese doloroso capítulo, algo inesperado ocurrió. Isabela conoció a alguien nuevo, un hombre que pensó podría ser su segunda oportunidad de felicidad. Su nombre era Louis Bennett, un hombre de voz suave proveniente de Gran Bretaña. Louis tenía un trasfondo inusual. Su familia se había mudado a Australia cuando él era joven, lo que le otorgó doble ciudadanía. Eventualmente regresó al Reino Unido y se graduó de la prestigiosa Escuela de Minas de Camborne, un nombre que prometía una exitosa carrera en ingeniería. Pero en lugar de trabajar en minería, Louis tomó un camino diferente. Unos años más tarde regresó a Australia y lanzó su propia empresa de fabricación de paneles solares. A primera vista, Louis parecía inteligente, ambicioso y encantador. Todo lo que Isabela pensaba que le había faltado. Pero, como pronto veremos, detrás de ese exterior tranquilo y pulido, algo mucho más oscuro estaba esperando para salir a la luz. Contra todo pronóstico, el negocio de Louis despegó rápidamente. En tan solo 4 años estaba prosperando. Seguro de sí mismo y ambicioso, decidió expandirse al mercado estadounidense, estableciendo su oficina principal en la soleada Florida. Pero con el éxito llegó la soledad. Así que Louis hizo lo que muchas personas hacen, recurrió a Internet para encontrar el amor. Hoy en día, conocer a alguien en línea parece casi sin esfuerzo, pero para Louis no fue tan sencillo. A medida que exploramos esta historia, nos enfrentamos a la complejidad de las relaciones humanas y a la búsqueda interminable del amor y la realización personal, recordándonos que incluso las promesas más brillantes pueden ocultar sombras profundas. Pasaba horas deslizando su dedo por los perfiles, sin encontrar nunca esa chispa que tanto anhelaba. Las mujeres que se acercaban a él lo intimidaban o simplemente no despertaban su interés. Un día, sin embargo, tropezó con un perfil que lo dejó paralizado. Isabela Rodríguez, su fotografía capturó su atención de inmediato. Había algo en ella, en su sonrisa, en su confianza, que le recordaba a Jennifer López. Y eso fue suficiente para que le enviara un mensaje. A partir de ese instante comenzaron a intercambiar mensajes, largos, sinceros, que se extendían hasta altas horas de la noche. Isabela se abrió sobre su vida en Colombia, su sueño de construir un nuevo futuro en América y el arduo esfuerzo que había puesto en aprender inglés. Incluso compartió detalles sobre sus relaciones pasadas y su prolongado divorcio. Nada de eso parecía molestar a Louis, de hecho lo atraía su honestidad. Y con el divorcio de William finalmente acercándose a su fin, parecía que un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. Por su parte, Isabela estaba cansada de los desamores, de las peleas, de sentirse sola. Louis parecía un nuevo comienzo,
alguien encantador, cosmopolita y lleno de aventuras. Cuando él la invitó a conocerse en persona, no dudó. Comenzó a viajar para verlo, a Inglaterra, Australia, incluso Tailandia. Ansioso por impresionarla, Luis hizo un gesto grandioso. Compró un catamarán, un barco elegante y hermoso al que llamó Surf into Summer. Su sueño era navegar por el Caribe con Isabela, buscando las aventuras que solo había leído de niño. Porque en su infancia, Luis siempre se había sentido un poco fuera de lugar. Su familia se mudaba con frecuencia y hacer amigos no era fácil. Así que se refugiaba en el mundo de los libros, novelas de aventuras de autores como Jules Verne y Robert Louis Stevenson, su favorita, La Isla del Tesoro. Y en un extraño giro del destino, esa historia de peligro y descubrimiento más tarde reflejaría su propia vida de maneras que nadie podría haber predicho. Para Isabela, esos viajes fueron mágicos al principio. Atesoraba cada escapada, cada momento en el mar abierto, pero con el tiempo notó algo inquietante. A pesar de todo el lujo y los viajes, Luis nunca parecía trabajar. Afirmaba que su empresa prácticamente se manejaba sola, que todo estaba automatizado y que podía relajarse. Pero Isabela no podía quitarse la sensación de que algo estaba mal, algo que él no le estaba contando. Al principio, Isabela no le dio mucha importancia. Intentó hablar con Luis sobre sus preocupaciones, sobre cómo él parecía no tener un trabajo real, ni horario, ni estrés. Pero cada vez él se reía con una broma o decía algo como: «No te preocupes, amor. Heredé una fortuna. Nunca tendremos que pensar en el dinero de nuevo». Sonaba lo suficientemente convincente y por un tiempo ella le creyó. Sin embargo, la inquietud persistía. En el fondo de sus pensamientos, una duda crecía, una sombra que se alargaba con cada día que pasaba. Isabela, una mujer de fuerte intuición, comenzó a preguntarse si la vida que Luis le prometía era tan sólida como el viento que hinchaba las velas del catamarán. La verdad, como una isla en el horizonte, se vislumbraba incierta y lejana, esperando a ser descubierta. Porque en el vasto océano de promesas y sueños, a veces lo que parece ser un paraíso esconde secretos bajo sus aguas tranquilas. Y así, en la encrucijada de sus destinos, Luis e Isabela navegaron hacia lo desconocido, buscando respuestas en el vasto mar de sus vidas. En julio de 2016, la vida brindó a Luis e Isabela un regalo de incalculable belleza, su primera hija, una niña llamada Amelia. Para ambos, Amelia se convirtió en el centro de su universo, su primogénita, la manifestación tangible de su amor. Sin embargo, como bien saben todos los padres, la llegada de un bebé no solo trae alegría, sino también desafíos y tensiones inesperadas. Pronto, las diferencias entre Luis e Isabela comenzaron a emerger. Lo que inicialmente eran desacuerdos menores se transformaron en discusiones y esas discusiones en profundas divisiones. Las decisiones cruciales, como el lugar adecuado para criar a Amelia, se convirtieron en campos de batalla emocional. Luis deseaba que su hija creciera en Australia, cerca de su familia, mientras que Isabela, con su espíritu indomable, insistía en que Amelia debía crecer en los Estados Unidos, el país al que tanto le había costado llamar hogar. Finalmente, Luis cedió ante el deseo de Isabela. En 2017, la familia se estableció en Florida. Aunque las cosas entre ellos distaban de ser perfectas, decidieron dar el siguiente paso y se casaron. Isabela, siempre la romántica empedernida, rogó a Luis que la llevara de luna de miel, con la esperanza de que un largo viaje por mar pudiera reavivar la magia y la emoción que compartieron al conocerse. Luis, siempre dispuesto a complacerla, accedió y prometió que partirían una vez que todo estuviera en orden. Cumpliendo su promesa, a finales de abril de 2017, tras regresar de un viaje a Australia, la pareja finalmente zarpó en su esperada luna de miel. Al principio todo parecía un sueño. Sus redes sociales se llenaron de selfies sonrientes, playas bañadas por el sol y atardeceres tropicales. Parecían felices, verdaderamente felices,
explorando juntos el Caribe. Sin embargo, después de un tiempo, el silencio se hizo presente. Pasaron 2 semanas sin una sola actualización. Cuando Isabela finalmente reapareció en línea, informó a su familia que estaban en Cuba, planeando regresar pronto a Florida, aunque no estaba segura de cómo. Mencionó la mala señal en la isla y advirtió que podrían volver a estar incomunicados por unos días. Entonces, en la noche del 15 de mayo, todo cambió drásticamente. La Guardia Costera de los Estados Unidos recibió una llamada de emergencia de Louis Bennett. Afirmaba estar solo, a la deriva en una balsa salvavidas en medio del mar abierto. Los equipos de rescate se movilizaron de inmediato, pero una pregunta persistía en la mente de todos. ¿Dónde estaba Isabela? Louis fue encontrado finalmente flotando cerca de las Bahamas, completamente solo. Su barco había desaparecido, pero la balsa en la que flotaba estaba llena de suministros y pertenencias personales. Una vez en tierra firme, relató su historia. Según Louis, la pesadilla comenzó el 14 de mayo. Después de un largo y agotador día en el mar, afirmó haber pedido a Isabela que tomara el mando del catamarán mientras él descansaba bajo cubierta. Algún tiempo después dijo haber sido despertado abruptamente por un fuerte estruendo, un golpe sordo que sacudió toda la embarcación. Sobresaltado llamó a Isabela. No hubo respuesta. En el vasto y misterioso lienzo del océano, donde la línea entre la realidad y el enigma se difumina, la desaparición de Isabela se transformó en un misterio insondable, dejando a todos preguntándose sobre la fragilidad de la vida y la imprevisibilidad del destino. Cuando Louis llegó apresuradamente a la cubierta, ella ya no estaba, desaparecida sin dejar rastro. Louis relató que el impacto que lo despertó había abierto un agujero en el casco, por donde el agua entraba a raudales. Creía que Isabela había sido lanzada por la borda debido a la fuerza de la colisión, pero como llevaba puesto un chaleco salvavidas, asumió que estaría bien y que pronto emergería. Para evitar hundirse con el barco, especialmente teniendo a su bebé a bordo, Louis tomó sus pertenencias más importantes y se subió a una balsa salvavidas cercana. Cuando los rescatistas lo encontraron, lo que llamó la atención no fue solo la ausencia de Isabela, sino lo que él había decidido llevar consigo. La balsa estaba llena de sus posesiones personales, ropa, dispositivos electrónicos e incluso un juego de té. Pero no había nada que pudiera haber ayudado a encontrar a su esposa. Era como si nunca hubiera esperado que ella fuera rescatada. Y eso no fue el único indicio sospechoso. Entre sus cosas, los investigadores hallaron varios tubos de aluminio escondidos, cada uno de ellos lleno de monedas de plata. Al principio, los equipos de búsqueda no le dieron importancia. La prioridad inmediata era encontrar a Isabela. La Guardia Costera lanzó una misión de rescate a gran escala, enviando helicópteros y botes para explorar las aguas abiertas alrededor de las Bahamas. Pero a pesar de días de búsqueda, no había rastro de ella. Luego surgió otro descubrimiento extraño. Cuando la Guardia Costera finalmente localizó el catamarán de la pareja, no estaba destrozado contra ninguna roca, porque no había ninguna. La zona que Louis describió como llena de arrecifes y peligros submarinos estaba completamente despejada. Más extraño aún, el barco no se había hundido del todo. Estaba parcialmente sumergido, pero todavía intacto. Entonces los buzos fueron enviados a investigar, y lo que encontraron hizo que la historia de Louis se desmoronara por completo. Los agujeros en el casco no fueron causados por rocas o un accidente. Habían sido perforados desde dentro hacia afuera. Lo que ocurrió en alta mar no era el trágico accidente que Louis quería que la gente creyera. Había otro detalle escalofriante. Todas las escotillas de escape del catamarán estaban completamente abiertas. Eso podría no parecer mucho, pero para un marinero es una señal de alerta. Esas escotillas deben permanecer selladas herméticamente. Abrirlas solo hace que el barco se hunda más rápido. Lo curioso es que, según la propia historia de Louis, abandonó el barco trepando por un costado, no a través de las escotillas. No cuadraba.
Más extraño aún, Luis, un marinero experimentado, nunca activó la baliza de emergencia. Tampoco utilizó el teléfono satelital. Ambas herramientas podrían haber alertado a los rescatistas en minutos. Desde fuera comenzó a parecer que Louis podría haber hundido el catamarán a propósito, escenificando todo para que pareciera un accidente. Pero si eso era cierto, ¿dónde estaba su esposa Isabela? Para el 17 de mayo, los rescatistas seguían peinando el océano, buscando una respuesta en el vasto y despiadado mar. La verdad, como las corrientes del océano, permanece oculta en sus profundidades, desafiando a aquellos que buscan desentrañarla. La naturaleza humana, con sus complejidades y misterios, nos recuerda que, a menudo, las respuestas que buscamos se encuentran más allá de la superficie, en el insondable abismo de nuestras propias intenciones y deseos. Habían transcurrido 120 horas desde que el barco se hundió. Estadísticamente, las posibilidades de que una persona sobreviva en aguas abiertas disminuyen drásticamente después de tan solo 13 horas. Cada hora que pasaba hacía que la esperanza se desvaneciera un poco más. Al día siguiente, 18 de mayo, la búsqueda fue oficialmente cancelada. Isabela nunca fue encontrada. Mientras tanto, Luis ya había regresado a casa el 15 de mayo, solo unos días después del incidente. Su comportamiento, según los que lo conocían, era inquietantemente tranquilo, casi indiferente ante la desaparición de Isabela. Luego hizo otro movimiento desconcertante. Reservó un solo boleto de regreso a Australia para el 19 de mayo, como si ya supiera que no habría rescate, ni reencuentro, ni milagro. Poco después, Luis comenzó a presionar intensamente para obtener el certificado de defunción de Isabela, la clave para reclamar el pago del seguro de vida. Sin embargo, la compañía de seguros rechazó su reclamo. Ante el fracaso, Luis se dirigió a los padres de Isabela, exigiendo la custodia de su hija pequeña, Amelia. Con el corazón roto y llenos de furia, lo culparon por lo ocurrido y se negaron a concederle la custodia. Luis no se rindió. Acudió a la policía y, con su ayuda, finalmente tomó a Amelia. Para el 28 de mayo había dejado a la niña con sus propios padres en el Reino Unido y voló directamente de regreso a Florida, todavía persiguiendo el dinero del seguro que creía que le correspondía. Para los investigadores, el comportamiento de Luis destilaba sospecha. Cada movimiento que hacía parecía apuntar en una sola dirección. Estaban convencidos de que él sabía exactamente qué había sucedido con Isabela, pero sin pruebas sólidas no podían tocarlo. El catamarán, el lugar donde todo podría haber sucedido, donde la verdad podría haberse ocultado, se había hundido. Se encontraba ahora en lo profundo del océano, demasiado profundo para que alguien lo alcanzara. Cualquier evidencia que pudiera haber estado allí estaba ahora perdida para siempre. Entonces los investigadores dirigieron su atención a otro lugar, el hogar que Luis e Isabela una vez compartieron. Registraron cada rincón, revisaron su teléfono, sus pertenencias personales, y fue entonces cuando las cosas comenzaron a oscurecerse. A primera vista, nada gritaba crimen. Claro, la pareja no había hablado en semanas y Luis a menudo desaparecía por días sin explicación, pero eso por sí solo no era prueba de nada. Sin embargo, lo que la policía encontró dentro de la casa lo cambió todo. Dispositivos de grabación ocultos llenos con la voz misma de Isabela. En esas grabaciones hablaba sobre las amenazas constantes de su esposo. Sonaba asustada, atrapada. Dijo que Louis la había amenazado de muerte más de una vez, y no eran solo las grabaciones. Isabela también había contado a sus amigos sobre el abuso. Quería dejarlo, escapar de la crueldad que vivía cada día, pero aún albergaba la esperanza de que las cosas pudieran cambiar. Quería darle una última oportunidad. Tristemente, nunca tuvo esa oportunidad. Cuanto más profundizaban los investigadores, más empezaban a comprender lo que podría haber estado impulsando a Luis. Una historia de control y miedo, de poder y desesperación, se desarrollaba ante ellos, revelando un oscuro entramado de manipulación y amenaza.
En el fondo de este relato se encuentra una verdad inquietante sobre la naturaleza humana. El amor y la confianza pueden convertirse en herramientas de opresión y dolor. En la búsqueda de justicia para Isabela, emerge una pregunta eterna sobre la fragilidad de las relaciones humanas y el precio de la libertad. Un cúmulo de deudas sin pagar, préstamos inmobiliarios, facturas de electricidad, tarjetas de crédito al límite. Luis se encontraba sumido en un abismo financiero y en lugar de buscar una salida optó por ignorarlo. Mientras Isabela se esforzaba por mantener unida su vida familiar, Luis dedicaba sus días a navegar en su catamarán, desempleado, agotando sus ahorros en hobbies como el boxeo tailandés. Naturalmente, Isabela desaprobaba su comportamiento, pero Luis no asumía la responsabilidad. En cambio, volcó la presión sobre ella, exigiéndole que abandonara el cuidado de su hija para buscar un empleo que ayudara a saldar sus deudas, mientras él se concentraba en lo que consideraba cosas más importantes. La investigación sobre sus finanzas reveló un panorama oscuro. Entre 2014 y 2016, se detectaron transferencias internacionales de dinero que totalizaban casi $160,000. Pero eso no era todo. Aquellas raras monedas de plata que los rescatistas encontraron en la mochila de Luis tras el naufragio resultaron ser un tesoro robado. En 2016, un conocido de Luis, miembro de la tripulación de un barco llamado Kitty, sustrajo las monedas mientras el resto de la tripulación estaba en tierra. Posteriormente se las entregó a Luis, quien planeaba venderlas por su cuenta. Este era solo un fragmento más de un rompecabezas que retrataba a Luis no como una víctima, sino como un hombre con demasiados secretos y mucho que perder. Al final no fue la tragedia en el mar lo que llevó a Luis tras las rejas. Luis estaba involucrado en el contrabando. Cuando la policía registró su hogar, encontraron algunas de las monedas de plata robadas y perturbadoras grabaciones de la voz de Isabela. Ese descubrimiento selló su destino, al menos por el momento. Por el cargo de contrabando, Luis fue sentenciado a 7 meses de prisión, pero mientras cumplía esa condena, la historia tomó un giro aún más sombrío. Las autoridades lo acusaron formalmente de homicidio involuntario en conexión con la desaparición de Isabela. Los investigadores habían pasado meses recopilando cada fragmento de evidencia, cada documento, cada declaración de testigos, cada grabación. Su conclusión fue desalentadora. Durante aquel último viaje en velero, Isabela probablemente descubrió el alijo de monedas raras escondido entre las pertenencias de Luis. Ese hallazgo provocó una violenta discusión que se salió de control. ¿Qué ocurrió después? Nadie puede decirlo con certeza. ¿Acaso Luis la golpeó demasiado fuerte en un momento de furia? ¿La arrojó por la borda dejándola ahogarse mientras él observaba desde la cubierta? Nadie lo sabe, pero de cualquier manera, Isabela nunca regresó. Y luego, según los investigadores, llegó la parte más fría. Luis se dio cuenta de que podría realmente beneficiarse de su muerte. Si lo escenificaba como un trágico accidente náutico, podría cobrar el dinero del seguro, no solo por la vida de Isabela, sino también por el catamarán. 2 pagos, una sola historia. Pero los fiscales no pudieron probarlo. En este relato sombrío nos enfrentamos a la compleja naturaleza del ser humano, donde las decisiones dictadas por la desesperación y la ambición pueden llevar a abismos insondables, dejando a su paso un legado de misterio y dolor. Para algunos parecía más un crimen de oportunidad que un asesinato cuidadosamente planeado. La familia lo llamó encubrimiento, Luis lo denominó mala suerte. Al final, el caso de asesinato premeditado no prosperó. Con pruebas escasas y el peso de la prueba abrumador, los fiscales ofrecieron a Luis un acuerdo de culpabilidad, y así la verdad completa de lo que realmente ocurrió en alta mar se perdió para siempre. Al declararse culpable, Luis cumpliría solo 8 años en prisión y aceptó el trato. Pero esa decisión planteó una pregunta inquietante. Si realmente era inocente, ¿por qué aceptarlo? Después de todo, la única evidencia real en su contra era una grabación en la que amenazaba la vida de Isabela.
La familia de Isabela estaba devastada y furiosa. No podían creer que él saliera tan ligeramente. Sin embargo, sabían que sin el acuerdo, Luis podría haber quedado libre después de cumplir solo una corta sentencia por contrabando. En noviembre de 2018, Louis Bennett fue condenado oficialmente a 8 años tras las rejas. El tribunal también dictaminó que cada centavo de los bienes de Isabela y el dinero del seguro que Luis había intentado reclamar irían a su hija, Amelia. Además, el juez ordenó a Luis pagar una compensación económica a Amelia, reconociendo las profundas cicatrices psicológicas que llevaría el resto de su vida. Una historia trágica, una familia desgarrada y una verdad que quizás nunca emerja de las profundidades del mar. Al final nos queda reflexionar sobre la fragilidad de la justicia y el insondable misterio que a menudo envuelve los corazones humanos.